Una dura y silenciosa noche de invierno envolvía la remota taiga americana, donde la nieve recién caída crujía bajo los pies y un frío penetrante penetraba hasta los huesos. En esta tierra salvaje, donde los sonidos de la naturaleza parecían las únicas voces, la pequeña casa, protegida por espesos pinos, se erguía sola, como el último bastión de los sueños sobrevivientes. Dentro de la casa vivía el único cuidador de la reserva, James, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero amables que reflejaban sus años de experiencia y un profundo respeto por la naturaleza. Encontró refugio en este lugar remoto después de que la vida de la ciudad lo agotara, dejándole solo el deseo de vivir en armonía con la naturaleza. Esa noche, mientras el crepitar del fuego de la chimenea se mezclaba con el susurro del viento, James se perdió en sus pensamientos reflexionando sobre los años que habían pasado y las maravillas que había encontrado. De repente, se oyó un fuerte golpe en la puerta, que resonó por los pasillos de la vieja casa. Ese sonido inesperado, como si hubiera roto el silencio, hizo que el corazón de James se detuviera por un momento. Se quedó paralizado, escuchando los golpes insistentes y repetidos que parecían al mismo tiempo un pedido de ayuda y un presagio de algo siniestro. De repente, detrás de la puerta se oyeron sonidos que recordaban a sollozos silenciosos, como si alguien estuviera pidiendo clemencia desesperadamente. James, al principio sin dar crédito a lo que oía, se acercó cautelosamente a la puerta, tratando de comprender las razones de tan extraña visita. En su alma luchaba una explicación racional. Quizás era solo un animal perdido y los instintos de la naturaleza no le habían engañado, y una premonición intuitiva de que detrás de esos sonidos había algo más grande, desconocido y místico. Cuando abrió un poco la puerta, apareció ante él una imagen que lo dejó instantáneamente sin palabras. En el umbral, a la luz de la parpadeante farola de la calle, se encontraba una enorme madre osa, encorvada por el frío, con dos pequeños cachorros que miraban a James con ojos llenos de desesperación y súplica. A pesar de su apariencia amenazante, los animales irradiaban no solo un miedo salvaje, sino también una humanidad incomprensible. La osa, temblando de frío y de cansancio, extendió su pata hacia la casa como rogando: «Por favor, déjanos entrar». Una increíble combinación de sonidos, el crujido de la nieve bajo las patas, sollozos apenas audibles y el susurro tranquilo, casi humano, del viento, crearon la sensación de que la naturaleza misma había decidido intervenir en el destino de esta casa solitaria. La atmósfera se tensó y James sintió no solo el miedo despertando dentro de él, sino también el deseo de ayudar, a pesar de todas las advertencias de la razón. Su mente luchaba con sus sentimientos. La explicación racional decía que podía ser simplemente una broma de alguien, pero la intuición le decía que había una necesidad genuina y una profunda tristeza en los ojos del oso. En ese momento, cuando dos mundos chocaron, el mundo de la crueldad de la naturaleza y el mundo de la bondad humana, James se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Este extraño encuentro fue el comienzo de una cadena de acontecimientos que podrían cambiar no solo su destino, sino el destino de todos los que alguna vez han intentado vivir en armonía con la naturaleza. Fue en ese momento, bajo los sonidos del viento y el suave susurro de la nieve, que nació una historia llena de contradicciones, miedo, esperanza y magia desconocida que apenas comenzaba a revelar sus secretos al amparo de la noche. James se encontraba en el umbral de su casa sin poder creer lo que veía. Su mente estaba dividida entre el miedo a la impredecible naturaleza salvaje y la necesidad de ayudar a una criatura que parecía casi humana en sus emociones. El oso, al que ahora llamó Emily, parecía hablarle con profunda comprensión. A su lado, los ositos Miley y Billy miraban nerviosos a su alrededor. Sus grandes ojos expresaban una mezcla de miedo y esperanza. James comprendió intuitivamente que su aparición no era accidental, sino una señal de algo más grandioso. Seguimos con nuestra historia. Escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo y no olvides suscribirte al canal.
Un conflicto interno desgarraba su alma. Por un lado, la razón insistía en que cualquier acercamiento a los animales salvajes podía acabar en desastre. Su fuerza, sus instintos y su imprevisibilidad podían llevar a consecuencias trágicas, especialmente si se sentían amenazados. Por otra parte, su corazón, lleno de compasión y profundo respeto por la naturaleza, le pedía actuar a pesar de los posibles peligros. James recordó sus encuentros pasados con animales cuando mostraban una sensibilidad e inteligencia asombrosas, casi como las personas. Quizás sea ahora, en esta fría noche de invierno, cuando la naturaleza ha decidido demostrar que la frontera entre el hombre y el animal no es tan infranqueable. Mientras tanto, fuera de la ventana se iban acumulando visiblemente nubes que presagiaban la proximidad de una fuerte tormenta. El viento se hizo más fuerte, esparciendo copos de nieve helados por toda la zona, y la naturaleza parecía unirse en un solo impulso para actuar contra la fragilidad de la existencia humana. El susurro del viento se mezclaba con el sonido tembloroso de la lluvia, como si la tierra misma estuviera llorando al observar este dramático encuentro. James sintió que el miedo y la ansiedad se fusionaban en uno, haciendo que su corazón latiera más rápido y su mente buscara una salida a esa difícil situación. Los pensamientos racionales le dijeron que todo esto podía explicarse lógicamente. Tal vez Emily y sus cachorros estaban perdidos en la tormenta y buscaban refugio. Sin embargo, algo en su mirada, en esa súplica tranquila, casi humana, le hizo sentir que su petición era más profunda y más significativa que una mera búsqueda de calor. Recordó las historias de los antiguos que dicen que los animales pueden tener no solo instintos, sino también un alma capaz de sentir dolor y alegría, y que a veces es en los momentos más desesperados que la naturaleza recurre al hombre en busca de ayuda. A pesar de sus dudas internas, James decidió tomar acción. Sabía que si no ayudaba a estas criaturas, podrían perecer en la noche fría e inhóspita. Pero al mismo tiempo, temía que su intervención pudiera atraer una atención no deseada. Cazadores que siempre buscaban una oportunidad para demostrar que los animales eran simplemente criaturas instintivas, carentes de sentimientos. Estos cazadores, como el cruel Ronald, que una vez persiguió a James por su actitud humana hacia la naturaleza, podían ver esta situación solo como una oportunidad para cazar, ignorando la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo. James sabía que su decisión tendría consecuencias de gran alcance. Sintió una contradicción estallando en su alma, miedo a lo desconocido, mezclado con la necesidad de mostrar compasión y proteger a quienes necesitaban ayuda. Su mente intentó racionalizar la situación, pero su intuición, potenciada por la presencia mística de la naturaleza, le dijo que detrás de ese encuentro había un secreto fatídico que podría cambiar su vida para siempre. De pie en el umbral, entre la seguridad del hogar y la dura realidad del bosque invernal, James respiró profundamente y tomó una decisión que determinaría su camino futuro. Se dio cuenta de que no podía apartar la mirada del sufrimiento que se desarrollaba ante él en las imágenes de Emily y sus hijos, y que en ese momento su vida estaba adquiriendo un significado nuevo y desconocido. Cuando los estruendosos ruidos de la tormenta que se acercaba comenzaron a penetrar en el corazón mismo del bosque invernal, James, incapaz de dudar más, decidió abrir la puerta y dejar entrar a Emily y sus cachorros a la casa. Por un momento pareció que el tiempo se había detenido. El suave susurro de la nieve y el lejano ejército del viento llenaban el espacio, mientras la osa, con inquietud y ternura, lo miraba con ojos llenos de súplica. El pequeño Billy, cuyo nombre no era casualidad, pues sus padres, Billy Starr y Maggie Starr, le pusieron este nombre como muestra de su creencia en los milagros, se encontró en el centro de este fatídico encuentro. Fue él, sin comprender aún toda su responsabilidad, quien se convertiría en el vínculo entre el hombre y la naturaleza salvaje. En ese momento de inflexión, los recuerdos de la infancia asomaron en el interior de James, de cómo él mismo alguna vez sintió miedo y asombro ante lo desconocido,
de cómo soñaba con aventuras mágicas en las que el bien siempre triunfaba sobre el mal. Estos recuerdos se mezclaron con la comprensión de que ahora enfrentaba una elección que podría cambiar no solo su destino, sino también el destino de estas criaturas salvajes. Recordó cómo una vez le había enseñado un viejo amigo, Michael, que estaba convencido de que la naturaleza tenía el poder de curar las almas y que todo ser vivo tenía derecho a protección y amor. Fueron estos pensamientos los que le dieron el coraje para tomar una decisión fatídica. Tratando de ahogar la voz de la razón que advertía de posibles peligros, James miró profundamente a los ojos de Emily y en su mirada vio una historia de dolor, pérdida y un sincero deseo de sobrevivir. En ese momento se dio cuenta de que su papel allí no era casual, sino dictado por el destino, al que estaba obligado a entregar un pedazo de su alma. Hizo un gesto cuidadoso, casi respetuoso, para invitarla a Sao a entrar, asegurándole que su casa era un lugar donde incluso los más perdidos y heridos encontrarían consuelo. A pesar de su lucha interna y su incertidumbre, James dijo en voz baja pero con firmeza: «Entra, Emily, entra». Y con esa palabra corta pero significativa, la línea entre el hombre y la bestia comenzó a desaparecer. Afuera de su puerta se desató una tormenta, como si la naturaleza misma estuviera intentando tocar la sinfonía final de esa fatídica velada. El viento aullaba, la nieve se arremolinaba y cada sonido era como un eco de antiguas leyendas sobre un mundo donde los seres vivos aprendieron a escucharse unos a otros. Billy, de pie junto a James, observaba con asombro lo que ocurría, sin comprender del todo que su pequeño corazón ya había asumido la responsabilidad de salvar una vida tan ajena y a la vez propia de la naturaleza. Su mirada inocente, llena de desconcierto y curiosidad, indicaba que en ese momento él también empezaba a darse cuenta de que el mundo era mucho más complejo de lo que parecía a primera vista. En ese punto de inflexión, cuando el tiempo parecía congelado y la elección entre el miedo y el amor se volvió crítica, James sintió que una nueva comprensión de la vida despertaba dentro de él. Se dio cuenta de que a veces es necesario adentrarse en lo desconocido para abrir las puertas no solo de tu casa, sino también de tu corazón para proteger y preservar la vida. La decisión que tomó en ese momento cambió su mundo interior para siempre y creó un puente entre el alma humana y la naturaleza salvaje, un puente a través del cual las lágrimas, la alegría y tal vez la salvación para ambos mundos podrían fluir libremente. El nuevo día, con el rocío de la mañana y la suave luz del amanecer que iluminaba el paisaje nevado, se convirtió en testimonio de la incipiente conexión entre James y Emily. Después de una noche tormentosa, cuando el miedo y la duda dieron paso a un profundo entendimiento mutuo, la casa de James se convirtió en un lugar donde los límites entre el hombre y la vida silvestre comenzaron a difuminarse. Dentro de la acogedora sala de estar, donde recientemente había ardido el fuego en la chimenea, la madre osa y sus cachorros se acomodaron como si buscaran no solo calor, sino también comodidad y protección. James, al observar a Emily, notó que algo humano se estaba despertando en sus ojos, algo que hablaba de las pérdidas que había experimentado y de un deseo sincero de ser escuchada. Los ositos, Miley y Billy, como niños pequeños, estudiaban cada gesto del dueño de la casa, tratando de entender cómo vivir en ese mundo lleno de contradicciones. Al principio se mostraron cautelosos, pero a medida que pasó el tiempo, gracias a los movimientos tranquilos y afectuosos de James, una chispa de confianza apareció en sus ojos. Cada día comenzaba con un ritual en el que James les servía cuidadosamente algo de comida preparada con amor y les hablaba en voz baja, casi susurrando, contándoles sobre su vida y cómo la naturaleza le enseñó sabiduría. A menudo recordaba historias de su infancia, cuando sus padres, Billy Starr y Maggie Starr, le enseñaron a respetar a todo ser vivo. Fue en estas historias que el pequeño Billy, el hijo de su vecino, que observaba lo que ocurría con genuino interés, empezó a darse cuenta de que la amistad era posible incluso allí donde aparentemente no había lugar para el alma humana.
Emily, acostumbrándose poco a poco a la presencia de la gente, empezó a mostrar sorprendentes signos de comprensión. Tocaba suavemente las manos de James con la nariz, como para confirmar que ella también era capaz de amar y confiar. A veces, cuando llegaba una tarde tranquila, ella gruñía suavemente y su voz, como una melodía antigua, llenaba la casa de una magia especial. Esta melodía, como surgida de las profundidades del bosque, hizo que incluso James olvidara la amargura de la pérdida y viera ecos de esperanza en cada sonido. El pequeño Billy, observando lo que ocurría, comenzó a dibujar símbolos en la nieve, que creyó que eran mensajes de Emily. Estudió cada línea con curiosidad, tratando de desentrañar el significado secreto de esos signos dejados en el manto blanco del paisaje invernal. Su inocente curiosidad y apertura dieron esperanza de que tal vez un día la gente aprendería a leer el lenguaje de la naturaleza, entendiendo sus mensajes sin palabras. Con cada día que pasaba, el vínculo entre James, Emily y sus cachorros se hacía más fuerte. La interacción no era solo física, sino también espiritual. Las miradas, el intercambio de señales silenciosas e incluso el silencio compartido se convirtieron en parte de su lenguaje común. James comenzó a darse cuenta de que era en esos momentos, cuando se sentaba junto a la chimenea, escuchando el tranquilo ronroneo del oso y observando el juego de luz sobre su pelaje, que encontraba lo que siempre había buscado: armonía consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Emily, como si sintiera que su voz ahora era escuchada, se volvió cada vez más atrevida. Ella comenzó a mostrar no solo pedidos de ayuda, sino también gratitud por el cuidado que James le mostraba a ella y a sus cachorros. Había un brillo de comprensión en sus ojos, y el suave toque de su pata en las manos de James indicaba que había más en esta extraña unión que solo instinto de supervivencia. Había lugar para el verdadero amor y la confianza. Así, en conversaciones tranquilas y sin palabras, nació una conexión asombrosa entre el hombre y la bestia, donde cada roce, cada mirada se convertía en un símbolo de la unidad de dos mundos, tan diferentes, pero igualmente sedientos de comprensión y calor. De repente, en medio de esa frágil paz de convivencia pacífica, cuando todo parecía condenado a la tranquila contemplación, se escuchó un sonido alarmante de cazadores que se acercaban. En el oscuro bosque más allá de la casa protegida de James, se podían oír pasos, risas y gritos agudos, presagios de un peligro inminente. Entre ellos destacó Ronald, un cazador cruel cuya reputación de asesino despiadado de animales se ha convertido desde hace tiempo en una leyenda en estos lugares. Su objetivo era claro: demostrar su fuerza, capturar raros habitantes del bosque y quizás incluso venderlos por una gran suma en el mercado negro. En ese momento, el miedo y la tensión alcanzaron su punto máximo. Una explosión de adrenalina recorrió las venas de James, provocando que su corazón latiera más rápido que nunca. Sabía que Ronald y su pandilla no se detendrían ante nada para capturar a Emily y sus cachorros. En ese mismo momento, la osa Emily percibió el peligro. Sus ojos, llenos de ansiedad y determinación, se volvieron hacia James, como si le rogaran que impidiera que los intrusos entraran en su mundo. El pequeño Billy, que observaba desde la ventana de la casa, sintió que el miedo llenaba su alma, pero al mismo tiempo una chispa de coraje se encendió dentro de él. Comprendió que su participación podría salvar las vidas de aquellos que se encontraban entre la fría crueldad de los cazadores y la cálida comodidad de su hogar. James, al darse cuenta de que una confrontación era inevitable, rápidamente hizo un plan: proteger la casa, proteger a Emily y sus cachorros, incluso si eso significaba arriesgar su vida. De repente se oyó el sonido de ramas que se rompían y el sonido de pies que se acercaban. En el umbral de la casa aparecieron siluetas de cazadores. Sus rostros solo expresaban codicia y crueldad. Ronald ordenó en voz alta a sus hombres que rodearan la casa para evitar que Emily escapara. Su voz resonó en la noche helada, causando terror en los corazones de los presentes. James, sin perder un minuto, cerró rápidamente la puerta tras de sí, pero luego,
con toda determinación, salió al encuentro del enemigo. Se dio cuenta de que la elección que había hecho anteriormente no se podía deshacer. Ahora era su deber proteger a quienes confiaban en él. Emily, de pie junto a la casa, sintió una oleada de fuerza. Sus instintos y su amor maternal prevalecieron sobre su miedo. Ella gruñó suavemente, lista para defender su pequeño mundo, y sus cachorros, Miley y Billy, se escondieron detrás de ella como pequeños guardias. Comenzó una feroz batalla. James, armado únicamente con las herramientas de caza más antiguas, luchó contra los cazadores, intentando ahuyentarlos usando todo su coraje y conocimiento de la zona. Ronald, avanzando sin piedad, se lanzó a la batalla, sin escatimar esfuerzos y delante de nadie. En ese momento, el tiempo pareció ralentizarse. Cada movimiento, cada golpe, cada mirada estaban llenos de determinación para proteger la vida y preservar la frágil conexión entre el mundo humano y la naturaleza. En medio del caos, James vio al pequeño Billy, con manos temblorosas pero con mirada decidida, salir de la casa para ayudar a proteger a Emily. Este acto de valentía despertó en los corazones de todos los que presenciaron lo que estaba sucediendo la sensación de que incluso en los momentos más oscuros, una chispa de compasión humana puede iluminar el camino. El viento aullaba, la nieve se arremolinaba en el torbellino de la batalla y las voces de los cazadores se fusionaban con los gruñidos del oso, creando un himno a la vida caótico, casi místico. Los cazadores, ante la unidad del hombre y el animal, comenzaron a retroceder, dándose cuenta de que su codicia y crueldad estaban condenadas al fracaso. En ese momento, James, Emily y el pequeño Billy sintieron que juntos eran más fuertes que cualquier amenaza. La mirada de gratitud y determinación de Emily mostró que esta casa se había convertido en algo más que un refugio para ella, sino en un símbolo de un nuevo comienzo donde el amor y la comprensión conquistan el miedo y la crueldad. Cuando los primeros rayos del sol de la mañana comenzaron a atravesar las espesas nubes e iluminar las extensiones nevadas, se instaló el silencio después de la batalla. La casa de James, aunque herida, se alzaba como un símbolo de protección y esperanza, y dentro de sus acogedoras paredes había una atmósfera especial de unidad. Emily, un oso de mirada profunda, estaba junto a la ventana, como si comprendiera todo lo que había sucedido durante la noche. Sus ojos brillaban con lágrimas y su suspiro suave, casi humano, parecía de despedida, como si supiera que pronto tendría que irse. El pequeño Billy, todavía conmocionado por la experiencia, se sentó en silencio junto a James, tratando de comprender el significado completo de lo que había sucedido. Un sentimiento de gratitud y confianza se extendió por su corazón, de que incluso en los momentos más terribles de la vida, uno puede encontrar un lugar para el amor y la ayuda mutua. James, abrazando al niño, comprendió que su vida había cambiado para siempre. Miró a Emily a los ojos y se produjo una comunicación silenciosa entre ellos, llena de comprensión, compasión y eterna gratitud. En el último momento, antes de que Emily desapareciera en las profundidades del bosque, se acercó a la puerta de la casa, se detuvo un momento y dejó una marca en la nieve. No solo un rasguño en la corteza de un árbol o un símbolo dibujado con una pata, sino un verdadero gesto de despedida, lleno de significado que solo aquellos que estaban dispuestos a escuchar podían entender. Esta señal, como palabras no pronunciadas en un idioma entendido solo por aquellos dispuestos a aceptar el milagro, se convirtió en un recordatorio eterno de que la frontera entre las especies nunca es infranqueable. Mientras el sol se elevaba por encima de los picos nevados, Emily se disolvió en la blancura del bosque, dejando atrás solo el recuerdo de la noche anterior, del amor salvaje y la unión eterna entre el hombre y la naturaleza. James, de pie en el umbral de su casa, sintió que su corazón se llenaba de alegría silenciosa y de dolor por la pérdida al mismo tiempo. Se dio cuenta de que la vida, como la naturaleza, está llena de sorpresas y que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de aceptar y proteger lo que es querido. El pequeño Billy,
que con la respiración contenida vio desaparecer al oso, recordó para siempre ese momento como el comienzo de una nueva comprensión del mundo, donde incluso las criaturas más salvajes son capaces de sentir ternura y gratitud. Sus ojos infantiles no solo vieron fuerza, sino también fragilidad, no solo miedo, sino también el amor infinito que da la naturaleza en su forma más verdadera. En esos momentos en que la primera luz de un nuevo día calentaba las frías paredes de la casa, James se dio cuenta de que era a través de ese encuentro con Emily y sus cachorros que encontraba la respuesta a todas sus preguntas. Quizás el mundo realmente sea mucho más complejo de lo que parecía. Y quizás la verdadera sabiduría solo llegue cuando nos atrevemos a abrir nuestro corazón a lo desconocido. En este contexto, dejando una profunda huella en el alma de todos los que presenciaron este encuentro, el relato adquirió un cariz filosófico. Quizá los animales realmente son más inteligentes de lo que creemos y su mensaje siempre ha estado ahí, solo tenemos que escucharlo. Y así, dejando atrás la oscuridad de la noche y la batalla, la casa de James se convirtió en el símbolo de un mundo donde todos, humanos o animales, tenemos la oportunidad de vivir en armonía si tan solo nos atrevemos a confiar los unos en los otros. En este nuevo entendimiento, donde los límites se borran y los corazones encuentran un lenguaje común, había un verdadero poder capaz de superar cualquier miedo y abrir la puerta a un futuro lleno de luz, calidez y respeto mutuo.